Bueno, cuando me digáis, los cámaras, ya estamos. Buenos días, bienvenidos a esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que hoy hemos celebrado. Me acompaña Esther Gutiérrez, consejera de Educación y Empleo, que nos hablará de un convenio que ha firmado la Junta de Extremadura con el SEPE, con el Gobierno de España, y además hará una valoración de los datos de paro que hoy hemos conocido. En primer lugar, queríamos hablaros de un decreto ley que acaba de aprobar el Consejo de Gobierno de hoy. Es el decreto ley por el que se regula la actuación de la Junta de Extremadura y se establecen medidas urgentes en respuesta a los desplazamientos de personas por razones humanitarias a causa de la guerra en Ucrania, y se establecen también medidas urgentes de mejora de la calidad en la contratación pública para la reactivación económica. El decreto ley del que os hablo es un decreto ley de los denominados ómnibus, porque no solamente competen a materias de una consejería, sino que hay materias de varias consejerías, como ahora voy a explicar. Es un decreto ley aprobado con carácter de urgencia. En primer lugar, voy a dividir este decreto ley en tres grandes partes, porque hay que resaltar que este decreto ley tiene tres grandes actuaciones. En primer lugar, el carácter de urgente, la actuación de la Junta de Extremadura para ofrecer protección y asistencia a las personas y familias desplazadas de Ucrania como consecuencia del conflicto bélico que se está produciendo en su país. Este decreto pone especial énfasis en la situación de los menores de edad que están llegando a Extremadura, regulando y protocolizando la actuación de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia. Entre las medidas y actuaciones que recoge este decreto es que todos los grupos familiares de origen ucraniano que hayan llegado a nuestra comunidad autónoma a consecuencia del conflicto bélico serán considerados personas en situación de vulnerabilidad. Esto amplía su protección y facilita su acceso a prestaciones y servicios sociales en nuestra comunidad autónoma. Tanto es así que con este decreto, en determinadas circunstancias, la renta extremeña garantizada se hace accesible a estas personas en protección temporal sin el requisito de residencia mínimo que se establecía precisamente para esta prestación. A su vez, el decreto ley también recoge que el sistema educativo extremeño, el SES, los servicios sociales de todos los ayuntamientos y los programas de atención a familia tendrán el deber de colaborar con la llegada de desplazados de Ucrania a nuestra región. Y también el decreto incluye el registro de familias solidarias. Esto es, la Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Infancia y Familia, llevará un registro de familias solidarias que hubieran expresado o expresen su voluntad de acoger familias ucranianas con menores que procedan de ese país. El decreto también recoge el acogimiento temporal solidario. La Junta de Extremadura establece y regula los requisitos de esta nueva medida en respuesta a la necesidad de ofrecer protección a los menores de origen ucraniano que hayan llegado a Extremadura. A día de hoy, y según los datos provisionales, y faltan por actualizarlos por la delegación del Gobierno, pero con los datos provisionales que maneja la Junta de Extremadura, podemos decir que en torno a 608 personas ucranianas están en estos momentos en Extremadura. Un 66% de ellos son mujeres, un 34% son hombres. Los menores de 18 años son 255, es decir, el 42% de la totalidad. El número total de personas en dispositivos de emergencia son 188 y el número total de personas en tránsito, en destino, es decir, los que han pasado por Extremadura, aunque no se han quedado, es de 1.731 personas. El número total de tarjetas sanitarias emitidas por el SES es de 513 y el número total de estudiantes escolarizados en estos momentos es de 191. Y además, el número de ofrecimientos de familias extremeñas para posibles acogimientos solidarios es de 1.291 personas que se han ofrecido a acoger a ucranianos.
Desde la Junta de Extremadura queremos agradecer a la sociedad extremeña por las muestras de solidaridad, tanto en el ofrecimiento para acogimientos solidarios, como a su vez por las familias desplazadas de Ucrania, el tratamiento que están llevando a cabo por la acogida de estas. Pero queremos hacer un llamamiento que entendemos es muy importante. A todas aquellas personas que tengan conocimiento de familias ucranianas que residen en municipios de Extremadura, se deben poner inmediatamente, si no lo han hecho ya, en contacto con los servicios sociales de los respectivos ayuntamientos, porque esto es fundamental para poder regularizar la situación y acceder, para que esas personas puedan acceder precisamente a las medidas que hoy hemos aprobado en este decreto. Una segunda parte que recoge este decreto ley es una actualización sobre la revisión de los precios de las obras. Como bien saben, en estos momentos, y debido a la inflación, debido a la subida de precios, estamos teniendo, no solamente la Junta de Extremadura, sino todas las administraciones en España, problemas con las obras públicas debido a esa subida de precios. En primer lugar, la Junta de Extremadura, ya en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2022, recogió esta problemática. Posteriormente, el Gobierno de España aprobó un decreto y después la Junta de Extremadura volvió a aprobar también un decreto precisamente para darle respuesta a esta problemática. Desde la Junta de Extremadura seguimos en conversaciones y en negociaciones con el sector de la construcción, precisamente porque nos preocupa esta situación y porque hay en torno a unos 300 millones de euros en obra pública en Extremadura y porque es fundamental para nuestras infraestructuras y para la creación de empleo precisamente que esa obra pública se lleve a cabo en nuestra región. Y como digo, este decreto ley da un paso más, flexibiliza aún más el tema de los precios públicos para que las empresas que actualmente tienen contrataciones con la Administración Pública, tienen obras con la Administración Pública, pues no se paralicen esas obras y puedan llevarse a cabo. Estas son unas medidas que se suman a las que, como ya saben, pueden acogerse los contratistas y las medidas, entre otras, incluyen los contratos de suministro de materiales y de servicios necesarios para la ejecución de una obra, por las compensaciones por la escalada de los precios, se eliminan los porcentajes que limitaban el acceso a los beneficios por la subida del precio de los materiales y en este decreto ley sustituye estos porcentajes por un límite mínimo de precios que posibilitará un acceso más adecuado a los beneficios. Además, las medidas que contempla este decreto ley posibilitan la realización de más de una solicitud de beneficios para compensar la subida de precios. También, y esto es muy importante, este decreto ley posibilita la sustitución de los materiales previstos de la obra por otros. Se introducen también medidas de agilización de los procesos de contratación y se posibilita la aplicación también a las entidades locales, es decir, a los ayuntamientos. Como digo, el compromiso total y absoluto de la Junta de Extremadura con nuestras empresas, con aquellas empresas que en estos momentos tienen obras con la Administración, precisamente para darle una solución, para que esas obras no se paralicen y para que esas infraestructuras se puedan llevar a cabo en nuestra comunidad autónoma. Por otro lado, el tercer pilar muy importante de este decreto ley, que son medidas tributarias. Con el decreto ley que hoy hemos aprobado, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprueba y establece la bonificación del 99% en el impuesto de donaciones en Extremadura. Estamos hablando de hasta 300.000 euros en traspaso para padres, hijos y cónyuges y hasta 450.000 euros si el destinatario tiene la consideración legal de personas con discapacidad. Como saben, la bonificación del impuesto de donaciones es un compromiso del presidente de la Junta de Extremadura, es un compromiso de Guillermo Fernández Vara, que ya se estableció
en el debate del Estado de la región del pasado año, que hemos estado a la espera de incluirlo en una ley, que era la Ley de Respuesta Administrativa y Prestación Útil de los Servicios Públicos, pero que esa ley está todavía pendiente del informe del Consejo de Estado y, fundamentalmente, por agilizar los trámites, hemos decidido incluirlo dentro de este decreto ley. Es un compromiso del presidente, que además, como digo, se comprometió en el debate del Estado de la región. Es un compromiso que adquirió con la empresa de la economía, con la Asociación de la Empresa Familiar, y que además creemos que es una buena noticia para Extremadura porque provoca armonización fiscal con el resto de comunidades autónomas, que ya lo tienen contemplado, pero además es una buena medida para empresas que en estos momentos nos estaban pidiendo esa bonificación del impuesto para poder ser más competitivas. Por tanto, en este decreto ley se recoge el compromiso de la Junta de Extremadura de la bonificación del impuesto de donaciones. Para ponerles un ejemplo, si un padre le dona a un hijo 250.000 euros, en estos momentos se pagaría 42.716 euros de impuestos. Con la bonificación del impuesto de donaciones al 99% que hoy estamos aprobando en el Consejo de Gobierno, si un padre le donara a un hijo 250.000 euros, la repercusión vía impuesto que tendría sería de tan solo 427 euros. Por tanto, creemos que es una rebaja muy sustancial y, como digo, que es un compromiso del presidente de la Junta que estableció en el último estado del debate de la región y que hoy se hace efectivo. Por último, y antes de darle paso a mi compañera Esther, quería comentarles también que el Consejo de Gobierno reunido hoy ha dado luz verde al decreto por el que, y este es muy importante, por el que se establecen las ayudas destinadas a mejorar las condiciones de producción y comercialización de los productos de la apicultura. Se aprueba así una convocatoria para el presente ejercicio con un presupuesto de casi 4 millones de euros, concretamente 3.995.224 euros. Podrán ser objeto de estas ayudas, las medidas reguladas en el presente decreto. Estamos hablando de asistencia técnica a los apicultores, de lucha contra las agresiones y enfermedades de las colmenas, de racionalización de la transhumancia o de medidas de apoyo a los laboratorios de análisis de los productos apícolas para ayudar a los apicultores de nuestra región. Pero además también se añaden medidas de apoyo a la repoblación de la cabaña apícola, seguimiento de mercado o la mejora de la calidad de los productos con objeto de explotar el potencial de los mismos en el mercado. Extremadura es una potencia en Europa del sector de la apicultura. Con esto creemos que damos respuesta a las demandas que nos estaban haciendo el sector, que está atravesando problemas, y la Junta de Extremadura pone en la mesa 4 millones de euros, casi 4 millones de euros precisamente para intentar solucionar problemas que los apicultores y las apicultoras de Extremadura tienen. Sin más, le cedo la palabra a la consejera de Educación y Empleo. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Bueno, tal y como ha dicho el portavoz de la Junta, voy a proceder a la valoración de los datos del paro registrado del mes de abril y también les voy a informar sobre el convenio que hoy hemos aprobado en Consejo de Gobierno, un convenio que hemos firmado con el SEPE a nivel nacional, precisamente encaminado a llevar acciones para mejorar las condiciones de empleo en nuestra región. Por segundo año consecutivo, los presupuestos generales del Estado recogen además en su disposición adicional una dotación de 15 millones de euros para llevar a cabo este tipo de medidas durante este año y a lo largo del 2023. Estos 15 millones se suman a los 15 millones que también se aprobaron por parte del presupuesto general del Estado el Gobierno central. Por lo tanto, esto muestra una consolidación del compromiso del Gobierno central con Extremadura en este sentido. Y al igual que el año pasado,
hemos procedido a analizar los objetivos de este convenio para decidir cuál va a ser el destino de estos fondos, y hemos decidido que vuelvan a ir a reforzar el plan de empleo joven que pusimos en marcha. Como saben, el Plan de Empleo Joven en Extremadura forma parte de la Estrategia Regional de Empleo y del Plan de Empleo a nivel autonómico. La dotación de estos 15 millones de euros nos permite alcanzar 40 millones de euros de inversión en el Plan de Empleo Joven por año, 40 millones el año pasado y 40 millones este año. Y esto nos va a permitir enriquecer las políticas de empleo destinadas a los menores de 30 años para darle continuidad a los programas que hemos puesto en marcha. Estos programas se dividen en dos ejes principalmente. El eje 2, que consiste en capacitación y en formación, lo hemos dotado con 2 millones de euros, sobre todo programas que están destinados a diseñar formación en sectores estratégicos, como ejemplo, lo conocen recientemente, el programa que está destinado a la formación del sector de la construcción, en el que hemos puesto en marcha 40 acciones formativas para menores de 30 años, y actualmente se están trabajando también en otros planes de formación de otros sectores estratégicos, como puede ser el turismo, el sector agroalimentario, también el sector del transporte o incluso de la logística en nuestra región. Dentro de este eje 2, otro de los programas a los que va destinado es a la Escuela de Micronegocios, con 200.000 euros, y pasaríamos al eje 4, en el que consiste en oportunidades de empleo. En este caso, este eje está dotado con 12,8 millones de euros. El 85% del total de los fondos va destinado a oportunidades laborales y se concretan los siguientes programas. Las escuelas de segunda oportunidad con 2 millones de euros, el programa de autónomos de 1+1 con 3,8 millones de euros para contratación exclusiva de menores de 30 años y el programa de orientación y empleo conocido como Oriemples con 7 millones de euros. En total, 15 millones de euros para dar cobertura a 4.800 jóvenes. Y este nuevo convenio nos va a permitir prolongar estas acciones a lo largo de este año y del que viene, con nuevas convocatorias de estos programas, y poder dar cobertura a otros 4.800 nuevos jóvenes en nuestra región menores de 30 años. Gracias al compromiso precisamente del Gobierno de España a través del SEPE con el sector joven en nuestra región. Derivado de esto, tengo que destacar que en el último año hay datos muy positivos en cuanto a empleo joven. Hago referencia a la última EPA, 10.000 jóvenes han encontrado un empleo, la tasa de paro juvenil se ha reducido en 13 puntos en nuestra región, la tasa de abandono escolar se ha situado en un 14%, la más baja de la historia, y los jóvenes que ni estudian ni trabajan se ha reducido en un 13,8%. Por tanto, todos estos datos nos hacen pensar que vamos en el buen camino y que tenemos que seguir trabajando en este tipo de políticas de juventud. Sin lugar a duda, también este convenio viene a reforzar y, sobre todo, nos da la oportunidad de poner en marcha medidas que generen nuevas oportunidades para los jóvenes de nuestra tierra. Bien, y dicho esto, en cuanto al convenio, paso ahora a valorar los datos del paro registrado que acabamos de conocer esta mañana. Como saben, el mes de abril el paro ha bajado en nuestra región en 3.841 personas y, además, la afiliación ha crecido en 3.537. Esto supone que Extremadura cuenta con 90.884 parados y vuelve a superar la barrera de los 400.000 afiliados, situándose concretamente en 401.837 afiliados a la Seguridad Social. Tengo que decir que, tras un trimestre complicado en cuanto al mercado laboral, Extremadura vuelve a crear empleo a un ritmo que consideramos positivo y previsiblemente lo vamos a seguir haciendo en los próximos meses. Todos los sectores han tenido un buen comportamiento, tanto en términos de paro como en términos de afiliación. El sector servicio se da una bajada de parados de 1.830 y, además,
2.073 empleos más. En el sector de la agricultura se reactiva y baja el paro en 1.595 personas y se crean 1.614 empleos más. En el sector de la construcción los datos son positivos en cuanto al número de parados, puesto que baja en 395, aquí la afiliación desciende en 293 empleos. Y en el sector de la industria la bajada del paro es de 230 personas y cuenta con 135 afiliados más a la Seguridad Social. En cuanto a grupos de población, vuelve a destacar el descenso del paro juvenil con 1.086 jóvenes parados menos. Esto quiere decir que 2 de cada 3 empleos este mes corresponden a jóvenes, con un total de 2.336. Y también he de destacar la bajada del paro entre los mayores de 45 años, con 1.140 parados menos. Otro dato relevante e importante sería la bajada del paro en los parados de larga duración, de 848 personas. Y esto os decía que es relevante precisamente porque ya son 12 los meses consecutivos en los que baja el paro en el sector de larga duración. Y, por supuesto, que es un dato que nos congratula, pues porque es un sector muy vulnerable y siempre es positivo poder dar cifras de estas características. Un dato que tampoco quiero dejar atrás y quiero destacar es que este mes las mujeres ocupan el 52% de los empleos creados, con 1.841. Y si es positivo los datos que se están dando del mes de abril, puesto que se crea empleo, o más positivo, si cabe, es aún el comportamiento a lo largo del último año. Pese a las dificultades que todos conocemos, se ha reducido el paro en 18.806 personas. Y además también lo ha hecho en todos los sectores. El paro ha bajado un 19,6% en agricultura, un 17% en servicios, un 14% en industria y un 11,5% en la construcción. Como les decía, son todas cifras muy positivas. En cuanto a grupos de población, destaca que el paro ha bajado en 5.300 jóvenes, 6.165 mayores de 45 años, en casi 11.000 mujeres, bajando más que los hombres, ocupando un 66% del empleo o las mujeres, por tanto, corresponden ese 66% a mujeres, y en 22.156 parados de larga duración. De nuevo, una cifra muy relevante también en el comportamiento interanual, puesto que son los trabajadores que más han sufrido con la crisis del COVID. En cuanto a la afiliación, también tengo que dar cifras positivas en el comportamiento anual, con 10.422. Es un buen comportamiento también en todos los sectores, excepto el de la agricultura, que baja 2.246. Quiero hablarles también de los autónomos. Crece por encima de la media española. Tenemos un total de 81.307 autónomos, 417 más que el mes pasado y 1.399 más en el año. Destacar la contratación indefinida para cerrar estos datos, en los que lo protagoniza a un fuerte crecimiento de la contratación indefinida, precisamente por la nueva reforma laboral. Abril ha crecido un 113% la contratación indefinida. Quiere decir que se ha multiplicado por 6, mientras que a nivel nacional este crecimiento ha sido de un 36%, o lo que equivale a un crecimiento multiplicado por 3. Por tanto, el comportamiento a nivel regional es muy bueno. En definitiva, abril rompe de alguna manera la tendencia del último trimestre y vuelve a crecer el empleo. El objetivo sigue siendo el mismo, es recuperarnos y dejar atrás definitivamente esta crisis sanitaria y, por supuesto, tratar de mejorar en todos los sectores. Somos conscientes de que tenemos una situación internacional, de que además hay unos problemas de precios, sobre todo derivados en la energía, que afecta a todos, y entendemos que si esto somos capaces de superarlos, pues las perspectivas van a ser buenas, sobre todo teniendo en cuenta que el mercado de trabajo extremeño está mostrando tener una dinámica de expansión, y así lo están demostrando los datos interanuales, tanto en el paro registrado como
en los datos de la encuesta de población activa. Lo que sí esperamos es que las medidas urgentes que ha aprobado el Gobierno pues empiecen a tener efectos en los precios de la energía y alivie de alguna manera pues la situación de todas las empresas y de los autónomos en todos los sectores. Confiamos en que así sea y que las perspectivas de crecimiento se puedan cumplir y además tenemos que sumarle a esto pues el apoyo de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que ya están entrando en funcionamiento a través de las distintas líneas de ayudas que estamos poniendo en marcha. Por tanto, el mes de abril ha sido un mes positivo para el empleo. Esperamos que los próximos también lo sea y el crecimiento de la contratación indefinida hay que destacarlo, puesto que son cifras muy buenas que van a contribuir a que el mercado laboral en Extremadura sea más justo y, sobre todo, tengamos más empleo de mayor calidad. Por mi parte, nada más, a vuestra disposición para cualquier pregunta. Buenos días. Cuestión para el portavoz. ¿Tiene los datos de lo que supuso en cuanto a recaudación el impuesto de sucesiones en el ejercicio anterior y cuántas personas? Donaciones. Perdón, donaciones, sí. De donaciones en el ejercicio anterior y el número de contribuyentes. Lo que tenemos recogido, que ya venía en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, es la incidencia presupuestaria que va a tener esta bonificación. Estaríamos hablando de 2 millones de euros. Efectivamente, 2 millones de euros para la recaudación, menos que el año anterior. Eso es. Vale. No sé si el Ejecutivo también se plantea algún tipo de bajada de impuestos en alguna otra figura impositiva. No, en principio, como digo, esto es un compromiso que se adquirió en el debate del Estado de la región el año pasado. Es un compromiso que deberíamos haber traído incluso en el primer trimestre, porque esa era nuestra voluntad, pero que ha sido imposible porque iba dentro de una ley, como he explicado antes, que está a la espera del informe del Consejo de Estado, que todavía no ha llegado, ¿no? Entonces, pues nosotros hemos decidido meter esta medida dentro de este decreto ley precisamente para cumplir con la palabra dada por parte del presidente de la Junta, por un lado, y en otra cuestión porque entendemos que es muy beneficioso o puede ser muy beneficioso en estos momentos para las empresas la bonificación del impuesto de donaciones. Hay muchas empresas en estos momentos, las pymes de economía y de empresa familiar, que tienen liquidez sus familiares y que están a la espera o estaban a la espera de esta bonificación precisamente para poder hacer esta transmisión, y yo creo que puede venir bien a esas empresas y también puede venir bien a la generación de empleo. Pero la previsión del Gobierno en estos momentos en el tema fiscal es la que hoy hemos dado a conocer y en un horizonte no muy lejano pues no hay ninguna previsión fiscal. Hay un debate en este país, un debate que resulta sospechoso. Por una parte, hay algunos sectores que están pidiendo el aumento del gasto público para prestaciones, para ayudas, para mejorar nuestra sanidad, para mejorar nuestra educación. Pero resulta curioso que esos mismos que piden ese tipo de cuestiones, para ayudar a la agricultura, por otro lado están pidiendo rebaja de impuestos. La Junta de Extremadura no va a entrar en eso. Nosotros entendemos que hay que pagar impuestos para prestar servicios de calidad, porque además quienes reciben esos servicios son los que menos tienen, las clases medias y las clases trabajadoras. Por tanto, ese debate que en este país se está ofreciendo en estos momentos es un debate engañoso. Máxime cuando la semana pasada se aprobó un decreto ley de medidas contra la guerra en España, en el que una de las medidas precisamente era la rebaja del impuesto de la electricidad del 21 al 10%. Y es curioso que aquellos partidos que están a favor o que están pidiendo las rebajas de impuestos votaran en contra de ese decreto. Por tanto, cuidado con los debates engañosos sobre impuestos que se están produciendo en este país, porque los ciudadanos de España, los ciudadanos de Extremadura, necesitan unos buenos servicios y esos buenos servicios se pagan con impuestos, no queda otra. ¿Más preguntas?
Hola, buenos días. Una pregunta para la consejera. Al final de la semana pasada, la vicepresidenta Nadia Calviño bajó en 3 puntos las perspectivas de crecimiento de la economía extremeña. La Junta pues, también ha rebajado o adaptado sus tasas de crecimiento, por ejemplo, en el departamento que usted le afecta, en el empleo, pensando ya, como ha hecho este comentario, de que a partir de ahora va a haber un crecimiento del empleo sostenido. No sé si las ha revisado esas cifras de crecimiento a la baja o adaptado más o menos a lo que piensa el Gobierno central. Muchas gracias. Me pregunta si la Junta ha revisado las cifras de crecimiento a nivel regional. No, nosotros de momento, a ver, los estudios son a nivel nacional, evidentemente también están los sectores por parte de las comunidades autónomas, la previsión es menos de la que nos hubiera gustado, pero sin embargo es una tendencia que va al alza y Extremadura está teniendo un comportamiento positivo. Todo nos hace prever de que el crecimiento se va a seguir dando en los próximos meses, incluso entendemos que muy pronto vamos a bajar de los 90.000 parados. Sí, 2 detalles. Lo anterior es que no he escuchado bien respecto a las ayudas a las familias ucranianas que podrían tener acceso a qué renta, que no lo he oído muy bien. Y en otro tema, ahora mismo habría 300 millones de euros en obra pública, pero ¿cuántas empresas se podrían beneficiar de esa medida de revisión de precios de obra pública si se tienen los datos? Pues no tengo el número exacto de empresas que se podrían beneficiar. Es cuestión de que esas empresas revisen este decreto y pidan, porque esto tiene que ser a iniciativa de esas empresas, la revisión de precios a la consejería competente. Imaginaros que hay empresas que tienen que ver con la Consejería de Educación. Una vez que ellas conozcan el decreto, pues se pueden acoger, pero depende de la tipología del contrato que tengan. Con respecto a lo que decías a las ayudas que se pueden acoger las familias ucranianas, fundamentalmente estamos hablando de la renta extremeña garantizada. Es decir, podrían acogerse el ingreso mínimo vital que da el Gobierno de España, pero antes de acogerse a ese ingreso mínimo vital, con este decreto lo que estamos garantizando es la posibilidad de que puedan acogerse a la renta extremeña. Y para eso facilitamos, a sabiendas de la excepcionalidad de estas personas, porque son refugiados de una guerra, facilitamos los trámites, fundamentalmente eliminando el permiso, el mínimo de residencia que para un ciudadano normal se exigía, precisamente por la urgencia de la contienda bélica y por el carácter de refugiados que tienen estos ciudadanos. Entonces, fundamentalmente, una de las medidas de este decreto ley es ese, precisamente para favorecer. Y por eso vuelvo a insistir, es necesario que los extremeños y las extremeñas que conozcan a ucranianos que no han ido a los ayuntamientos, a los servicios sociales, que los animen, porque ellos desconocen muchas veces el funcionamiento de la administración pública en España, y que los animen ahí a los servicios sociales de base de los ayuntamientos, fundamentalmente porque con esto conseguimos 2 cosas. Regularizarlos, tenerlos controlados en nuestra comunidad autónoma y además asesorarlos sobre todo lo que la Administración autonómica le ofrecen a estas personas. ¿Más preguntas? Le quería preguntar al portavoz 2 cuestiones. La primera, la bajada o la cantidad que se ha impuesto en el impuesto de donaciones, ¿por qué no se ha igualado al de sucesiones o por qué esa cantidad de 300.000 euros bonificados al 99%? Porque es la cantidad que se comprometió el presidente de la Junta de Extremadura en el pasado debate del Estado de la región. Es un compromiso y lo que se cumple es ese compromiso. ¿Igualarlo al otro impuesto como tienen otras regiones? No, es que prácticamente otras regiones los tienen creo que con ese máximo de 300.000 euros. No podría aclararte cómo lo tiene cada región, pero precisamente esto lo que hace es armonizar con el resto de comunidades autónomas. Y lo que vamos es buscando lo que en otras comunidades autónomas se está haciendo.
Y como digo, es un compromiso del presidente de la Junta que hoy se cumple. ¿Que la idea era haberlo cumplido en el primer trimestre? Sí, pero que el informe del Consejo de Estado nos ha retrasado y como no queríamos que se retrasara más, pues hemos decidido meterlo en este decreto ley. ¿Más preguntas? Y también le quería preguntar, no sé si desde la Junta se ha preguntado o ha habido algún tipo de comunicación pidiendo, no sé, respuestas o algún tipo de aclaración sobre lo ocurrido la semana pasada, Adif, Renfe, ese debate que hubo con un paso a nivel y que produjo un retraso de 3 horas en un viaje en tren a Extremadura y sobre todo de cara a posibles incidentes que puedan pasar de aquí a futuro por estas mismas circunstancias. El problema, y del cual lógicamente lo lamentamos mucho, que se produjo en el tren de Extremadura no solamente fue en el tren de Extremadura. Y hoy en algún periódico a nivel nacional recoge el incidente que hubo y que ha afectado a varias comunidades autónomas y que ha estado a punto de provocar un caos circulatorio en los trenes de este país. O sea, no ha sido como lamentablemente en los últimos años estaba acostumbrado a que la máquina estuviera en mal estado. No, ha sido un fallo por motivos de seguridad que no solamente ha afectado al tren de Extremadura, ha afectado a varios trenes en toda España. Dicho esto, nosotros lógicamente hemos puesto en conocimiento de Renfe, como no puede ser de otra manera, de Adif, pues que le den una respuesta rápida. Pero al hilo de la pregunta que me haces, los extremeños y las extremeñas tenemos que ser conscientes, yo creo que todavía no somos conscientes que en el próximo mes de junio, si todo va bien, y va a ir todo bien, vamos a tener el tren de alta velocidad en Extremadura. A veces nos da la sensación de que la inversión que se está haciendo y que ayer precisamente el Consejo de Ministros aprobó casi otros 4 millones de euros más en inversiones para el tren de alta velocidad en Extremadura, a veces da la sensación de que no somos conscientes, pero es que lo tenemos a la vuelta de la esquina. O sea, en el mes de junio, si todo va bien, si se cumplen los plazos, la alta velocidad va a llegar a Extremadura. Y vamos a tener el tren que los ciudadanos reclamamos en aquel noviembre del año 2017. Entonces, creo que esta es la mejor o una de las mejores noticias que nos pueden ocurrir en este año 2022. Que ese tren tan esperado por parte de los extremeños está a la vuelta de la esquina, concretamente, y si todo va bien, en el próximo mes de junio. ¿Alguna cuestión más? Para el portavoz, me gustaría saber qué impacto tendrá la bonificación de donaciones en el relevo generacional de las empresas y, sobre todo, en el mantenimiento y la creación de nuevo empleo. Pues hay muchas empresas familiares que precisamente estaban esperando esta bonificación del impuesto de donaciones. ¿Por qué? Porque hay padres que tienen un dinero ahorrado, por decirlo de alguna manera, y que para impulsar esa empresa familiar, pues estaban esperando una bonificación para ese dinero traspasárselo a sus hijos precisamente para invertir en esa empresa. Por eso a veces esto no hay que entenderlo solamente como una bonificación, sino esto hay que entenderlo como incentivar a las empresas familiares para que fluya la liquidez, para que se mejoren esas empresas y también para que se cree empleo. Es uno de los grandes motivos de la modificación o de la bonificación del impuesto de donaciones. Por eso, y además con buen criterio, había sido solicitado por la asociación de la empresa familiar al propio presidente de la Junta, que tenía un compromiso con ellos y que hoy ese compromiso se cumple. Porque esto va a servir para que muchas empresas familiares tengan más liquidez, puedan mejorar esas empresas, sean más competitivas y al final pues se cree empleo, que como ha dicho la consejera es el objetivo prioritario de la Junta de Extremadura. Una cosa que se me pasaba antes, y perdón, Cele, con una pregunta que me hacías sobre determinados impuestos, efectivamente, el decreto recoge también, aparte de la bonificación del impuesto de donaciones,
recoge el impuesto especial sobre determinados medios de transporte. Esto es lo que conocemos como el impuesto de matriculación. Con el impuesto de matriculación, en este decreto ley, lo que se hace es una actualización a los tipos del gravamen que hay en el Estado español. El impuesto de matriculación es un impuesto cedido. En su día el Gobierno del PP lo subió. Lo que hacemos ahora es actualizarlo a los tipos mínimos que tiene el Gobierno de España. Hay una parte en la que puede intervenir el Gobierno de Extremadura y lo que hace es regularizarlo a los tipos que el Gobierno de España tiene en estos momentos. ¿Más preguntas? ¿Nada más? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.